Muchísimas gracias a Gasnova por esta oportunidad de presentar. Nosotros como Andemos, somos la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible, estamos gustosos de participar en este congreso. Bueno, desde el punto de vista de Andemos y del sector automotor en Colombia, de los cuales somos voceros, queremos exponer un poco las situaciones que se generan al respecto de las tendencias de eficiencia en el uso de los combustibles y lo que se está viendo a nivel mundial al respecto de estos temas. Digamos que el contexto que tenemos actualmente es que la participación de energías renovables en Colombia es del 25%, incluyendo dentro de ese 25%, el 80% de la electricidad más biomasas. En eso también cuentan mucho los biocombustibles particularmente. La implementación de iniciativas en temas de transporte limpio, como las renovaciones de flota con vehículos a gas natural o GLP con tecnologías híbridas, son pioneras en América Latina, que se entienden como combustibles de transición hacia las tecnologías de cero emisiones. En efecto, Colombia eh, ha sido líder en la conversión de vehículos, particularmente a gas natural. Todavía no es muy fuerte el gas licuado al petróleo, pero consideramos que puede ser un tema de una transición importante que pueda surtir en los próximos años si se adopta como una política estatal para que sean la conversión de vehículos. La estrategia de mitigación ante el cambio climático se viene incorporando la variable de carbono a la planificación de los programas de desarrollo del sector transporte. Efectivamente, la reducción en las emisiones de carbono a la atmósfera son cada vez más tenidas en cuenta y cada vez porque efectivamente la industria del automóvil y la industria de los automotores a nivel mundial no está desarrollando tecnologías. Desafortunadamente, consideramos también es un buen, el gas es un buen combustible para descarbonizar, como bien lo dijo el anterior panelista, el doctor Filippo. Efectivamente, los gases es un excelente combustible para ayudar a la descarbonización y tal vez poder cumplir las metas que se tienen a futuro, pero desafortunadamente el sector automotor aún, mejor dicho, aún no, ya no tiene o no está pensando en desarrollos para generar vehículos dedicados a estos dos combustibles, o el gas natural o el gas licuado al petróleo. Digamos, todos los esfuerzos que se hacen son tendientes a la electrificación, que es lo que inicialmente están proponiendo los países europeos y en alguna forma los países asiáticos y en menor medida tal vez los Estados Unidos, que son las principales fuentes de automóviles en el mundo. Ok, el gas combustible, como les decía, que es considerado el gas natural vehicular, el GLP, el gas natural siendo mucho más popular por las conversiones que se han realizado en el país, tienen o pueden tener un impacto inmediato y positivo sobre los asuntos relacionados con la calidad del aire, además de ser la alternativa económica para realizar la transición a energías para vehículos de cero emisiones. Como les decía, se está considerando como una transición, más no como un futuro a largo plazo. Simplemente el gas natural y el gas licuado al petróleo, que aún no contamos con suficiente infraestructura para el transporte, no se considera mucho más para los vehículos de carga y de pasajeros, los vehículos pesados de carga y pasajeros. De hecho, en la actualidad hay oferta en el mercado nacional de vehículos a gas natural eh, pesados, camiones, buses, pero podría tener mucho más relevancia si existiera aún una fuerte y una apropiada red de distribución para el transporte de gas natural, de gas licuado al petróleo, que todavía es incipiente en el país, pero podría tener también un buen futuro si se considera tener una buena infraestructura, ¿cierto? Aquí los temas para ponerlo en contraste con el GLP, las demandas del gas natural vehicular, pues es un crecimiento del consumo de un 2,6, alcanzando metas de distribuidores de un 10% del parque de transporte pesado para el 2024, como se planea
se tiene estructurado a través de la UMNE, la Unidad de Planeación Minero-Energética, tiene estas proyecciones realizadas. Eh, las medidas de restricción a la movilidad, por ejemplo, la restricción de la movilidad, por ejemplo, los pico y placa, eh, hicieron que también cayera un poco también el, la demanda. También lo de la pandemia, efectivamente, cambió muchísimo ese panorama y cayeron hasta el 58 giga, eh, unidades térmicas en inglesas por día a mesa a los 20, a 27 unidades igualmente. En este mismo periodo, en el 53.4%, o sea, una caída bastante importante. Pero en febrero de este año se vio una recuperación del consumo a los niveles previos a la pandemia. Entonces, la idea es que se pueda también, o la propuesta que también nosotros estaríamos eh, generando al respecto, es que también el GLP tenga participación en esto desde el punto de vista del transporte, porque todavía pues es incipiente el, el, el GLP para el transporte en la actualidad en nuestro país, ¿cierto? Eh, Así se vería la distribución de la flota nacional bajo un escenario de entrada de energéticos alternativos en la cual la electricidad representa el 7% apenas del consumo de energéticos del sector. El 7% de la flota nacional usa GLP, escenario de una cadena, de una alta cadena de GLP y un 7% de tractocamiones que utilizan gas natural que podría ser reemplazada por vehículos a gas natural licuado. Escenario de entrada del gas natural licuado de los representantes de estas industrias. Demandas de energía a 652.000 terajulios en el 2040, pues es una proyección también igualmente que podría tener la UME al respecto si se involucraran las dos tecnologías, GLP y GNB, o el GNL también, para poderlos utilizar alternativamente en el transporte y lograr las metas de descarbonización futuras que el país plantea, como también lo indicó el doctor Filippo en la presentación anterior. El gas licuado es muy benéfico para el transporte, ya lo mencionó perfectamente el doctor Filippo en la anterior presentación. Se dice que se calcula que genera reducciones del 10% de las emisiones de CO2 en vehículos alimentados con GLP en comparación con los de gasolina. Y existen algunos vehículos híbridos que tienen que pueden tener motores de combustión con GLP, con eléctricos, los cuales son mucho más eficientes en la reducción de emisiones de CO2 si se combinan las dos tecnologías. Eh, el GLP, efectivamente, como ya lo mostró el doctor Filippo, se me adelantó en ese aspecto, el GLP es el combustible alternativo más aceptado a nivel mundial, más de 23 millones de vehículos entre convertidos y dedicados. Pero aquí hay que hacer una aclaración importante al respecto. La mayoría de estos vehículos que funcionan a GLP, particularmente en Europa y en Italia, país pionero de este tipo de tecnologías, tanto en GLP como en gas natural, eh, se basó básicamente en la conversión, en el retrofit, ¿cierto? No en los vehículos necesariamente dedicados, aunque aún existen oferta de vehículos dedicados a gas licuado. Sin embargo, no es mucha la oferta actualmente y esa oferta ha ido migrando hacia, hacia ofrecer vehículos eléctricos o vehículos híbridos que funcionan con gasolina y con electricidad, pero no necesariamente directamente ni con gas licuado ni con gas natural vehicular como alternativas. Y pues precisamente el doctor Filippo nos mencionó al respecto en la presentación anterior sobre lo que se está trabajando para poderlo incluir en la descarbonización como parte de la estrategia de descarbonización. Este es un poco el resultado que nos muestran directamente las cifras de Gasnova al respecto del GLP, ¿cierto? En donde pues residencialmente es el uso primordial del, de este tipo de gas, del gas licuado, simplemente. Y ahí está una oportunidad para el sector transporte para poder empezar a actuar en paralelo
para poder reducir o para poder llegar a cumplir las metas de descarbonización que actualmente se ha planteado el país y que muy probablemente se generarán mejores acuerdos de lo que salga en esta reunión del COP26. Y pues hay que tener en cuenta que la industria del automóvil, eh, de los automotores a nivel mundial, no es, como les decía anteriormente, no necesariamente está trabajando en producir desarrollos de vehículos dedicados a gas licuado o a gas natural. Sus desarrollos están enfocados hacia la electrificación, también debido a las altas imposiciones que tienen los gobiernos para la reducción de emisiones. Entonces, se están cambiando los estándares de emisiones que existían o que están existiendo todavía, pero están migrando a unas tecnologías para reducción de emisiones muchísimo más exigentes, y esto hace que los fabricantes empiecen a buscar alternativas para poder cumplir con esas metas ambientales. Una de estas puede ser una hibridación a través de del uso de gas combustible, entre gas natural y gas licuado al petróleo, o puede ser simplemente hibridizando las flotas con vehículos a gasolina y a gasolina y eléctricos, o finalmente con solamente eléctricos y no depender de las emisiones o de las normas de emisiones directamente que están imponiendo los países. Sin embargo, en Colombia tenemos todavía una capacidad de mejora al respecto del GLP, para empezar a incluir y a empezar a generar una infraestructura para el uso de este tipo de gas y poder empezar a manejar eso, mientras que los distribuidores de vehículos empiezan a ofrecer, a generar oferta sobre vehículos dedicados a gas licuado al petróleo. Eh, Sin embargo, es más fácil para el sector automotor, siendo completamente honestos, conseguir vehículos en el mercado internacional a GLP que a gas natural vehicular. Pero sin embargo, previendo que no existe total, la infraestructura actualmente, o que no es muy difícil adaptar lo que existente del gas natural vehicular al gas licuado al petróleo, se puede hacer en paralelo incluso. Sin embargo, no la tenemos en la actualidad y eso puede ser un cuello de botella, pero es importante que se empiece a mover el tema en ese sentido. Las otras tendencias que existen a nivel mundial, además de la electrificación, que pues ya todos conocemos, es la utilización del hidrógeno verde. ¿Qué es el hidrógeno verde? El hidrógeno verde, para los que tal vez no conozcan esto, se denomina hidrógeno verde, no es que tenga ningún color ni más ni menos, es simplemente la forma como se consigue el hidrógeno. Para poder conseguir hidrógeno existen métodos incluyendo eh, descomponer el gas natural para poder separarlo de sus componentes y extraer el hidrógeno. Pero al hacerlo, esto genera eh, el proceso genera emisiones de CO2. Entonces, por eso no se considera verde, es porque genera emisiones contaminantes al ambiente. Mientras que el hidrógeno verde, en general, es el que se produce a través de las hidrólisis del agua, separando el oxígeno del hidrógeno del agua, y ese proceso es mucho más eficiente en alguna medida, pero también es mucho más amable con el medio ambiente porque no genera o puede no generar, dependiendo cómo se haga, eh, gases de efecto invernadero o cualquier tipo de contaminación ambiental. Este hidrógeno es el que se vendría utilizando para utilizarse en el transporte como para hacer vehículos de celdas de combustibles. Se les conoce como FCEV, ¿cierto? Las celdas de combustible son celdas que generan electricidad que se almacena en unas baterías y que el vehículo funciona eléctricamente. Lo único que necesita el vehículo eventualmente es o el mismo hidrógeno, o en algunos casos solamente agua, dependiendo de las tecnologías. Obviamente las tecnologías que utilizan hidrógeno verde son mucho más, que hidrógeno verde
que se expende como tal, como hidrógeno, que eso plantea también otro tipo de problemáticas que ya les comento, y para utilizarlos en el transporte. Quiere decir que el de la persona o el vehículo va a una estación que expende hidrógeno, recarga el vehículo con hidrógeno y dentro del mismo vehículo se generan los procesos químicos para producir la electricidad y que el vehículo funcione con cero emisiones. Bueno, funciona con cero emisiones contaminantes, pero no es que no genere emisiones, sí genera emisiones, pero estas son vapor de agua y oxígeno eh, directamente que se emite al ambiente, entonces no son emisiones contaminantes, ¿cierto? Ya existen marcas de vehículos como Toyota, Honda y Hyundai que ya están trabajando en estas tecnologías y ya ofrecen esto en diferentes mercados, en sus mercados de origen, en algunos casos en Europa. El gobierno tiene también establecido eh, un trabajo con el hidrógeno verde al respecto, eh, donde, donde ellos hablan del hidrógeno azul como la mejor opción de bajas emisiones, que dice que es el más competitivo que el hidrógeno gris, pero el hidrógeno gris es el que produce todavía emisiones, debido al aumento de los precios del CO2. Todo esto está tomado directamente del Ministerio de Energía, al que recientemente lanzó esta estrategia que piensa implementar y poderla cumplir entre el 2030 al 2035. Indica el mismo gobierno que para el 2030 la meta de producción del hidrógeno sería de 1 gigavatio de, de potencia para utilizarse no solamente en el transporte, sino en otro tipo de aplicaciones que puede ser útil también. 2.500 millones en inversión eh, para el hidrógeno de bajas emisiones. Ojo, porque este es el hidrógeno azul que todavía emite, que todavía tiene, para la consecución de este hidrógeno, todavía hay emisiones de gases contaminantes al ambiente, pero es el que el gobierno considera que es el más fácil de conseguir y que puede lograr también a, a disminuir o a bajar la huella de carbono que genera eh, el transporte en el país. Eh, aquí están en el cuadro las metas que tiene el país, ¿cierto? Y pues esperamos que, no sé, miramos que el sector transporte en Colombia también se pueda adaptar a este tipo de nuevas tecnologías, teniendo en cuenta, como les decía anteriormente, que el hidrógeno es un combustible que genera o que puede llegar a tener muchas implicaciones complicadas. Para establecer estaciones de hidrógeno o que expendan hidrógeno para los vehículos se necesita tener una infraestructura robusta, fuerte y particularmente blindada. ¿En qué sentido? El hidrógeno es un gas supremamente explosivo, es un combustible muy explosivo que con cualquier, eh, con cualquier descuido puede generarse una explosión fácilmente, entonces hay que tener muchas precauciones y construir estaciones de hidrógeno no será necesariamente fácil, pero tampoco creemos que sea imposible. También depende mucho de cómo se mueva la industria del transporte internacionalmente hacia estas tecnologías. Todavía esto es un tema de una transición y en Colombia todavía la vemos un poco más lejana. Pues bueno, esto es básicamente lo que quería comentarles sobre estos temas de la tendencia a los combustibles y efectivamente la tendencia a los combustibles, como lo ve el sector automotor, como se lo imponen los diferentes eh, eh, gobiernos alrededor del mundo, pues simplemente la electrificación o la transporte de cero emisiones es el que tiene mayor relevancia. De hecho, estaba leyendo esta mañana en una noticia que a raíz de algunos de los acuerdos que se están generando en Glasgow, es que más o menos unos 30 países ya estarían firmando un acuerdo
para que a 2030 entre 2030 y 2035, ya no a 2040 como inicialmente se había planteado, se eliminen los vehículos de combustión. Y los vehículos de combustión los incluye eventualmente a todos los vehículos que tengan incluso gas natural vehicular o gas licuado al petróleo, lo cual puede cambiar las reglas de juego desde el punto de vista del sector transporte y del sector del gas licuado al petróleo como el del gas natural, que también se pueden ver altamente afectados. Tal vez no hay las suficientes consideraciones sobre los beneficios que tienen estos dos tipos de gases combustibles en esas transiciones, pero pues los países industrializados grandemente, y hay que tener en cuenta que ni China ni Estados Unidos, y estaba leyendo que Francia aún no se habían adherido a esos 30 países que, que inicialmente generaron ese acuerdo, pero es lo que sucede y digamos muestra un poco el camino, lo que está sucediendo actualmente en el mundo al respecto. Y bueno, muchísimas gracias. Esta es la presentación que tenía para ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, señor Ángel.